¿Qué voy a mover? ¿La trave o la banca? La banca. ¿Llevar la banca hacia dónde? Posterior, superior y medial. Esa es la función. ¿Ya entendimos? Ahora, lo mismo lo vamos a aplicar para la musculatura. Dirección de fibras y función. ¿Sí? Vamos a ver que los músculos masticadores van a ser 4. Van a ser 4. ¿Sí? El macetero, el temporal, el pterigoideo interno, o medial más bien, pterigoideo interno, o medial, y el pterigoideo externo, o lateral. Vemos lo siguiente. Bien, ahí están los 4 músculos masticadores. ¿Sí? El macetero, el temporal, pterigoideo interno, medial y pterigoideo externo lateral. Los músculos masticadores, sí. Los músculos masticadores, habíamos dicho que les vamos a observar un origen, que es una parte ósea que no se mueve, la inserción, que es la parte ósea, que si se mueve, la dirección de fibras, que siempre va a ir del origen a la inserción, y la función pasar en esto. ¿Sí? Macetero tiene 4 fascículos, digo 3 fascículos. Tiene 3 fascículos. El macetero tiene un fascículo anterior o superficial, un fascículo medio y un fascículo posterior o profundo. ¿Sí? El fascículo anterior tiene su origen en la cara lateral, borde inferior y cara medial de la apófisis, ¿sí? Temporal del cigomático, de la apófisis temporal del cigomático, ¿sí? Su inserción es en las arrugas maceterinas, más inferiores y posteriores. Su inserción es en las arrugas maceterinas, más posteriores e inferiores. Su dirección de fibras es de superior a inferior y de anterior a posterior. Su dirección de fibras va de superior a inferior y de anterior a posterior. Su función es la de llevar la mandíbula, ¿sí? Hacia arriba y hacia adelante. Lleva la mandíbula hacia arriba y hacia adelante, una función de cierre con protrusión. Eso fue el fascículo anterior o superficial del músculo macetero. El fascículo medio, ¿sí? Fíjense bien, se origina de la cara lateral, borde inferior, cara medial, de la parte posterior de la apófisis temporal del cigomático, y de la cara lateral, borde inferior y cara medial, de la parte anterior de la apófisis cigomática del temporal. ¿Sí? Su inserción es en las arrugas maceterinas medias. Su dirección de fibras, superior a inferior, anterior a posterior. Dirección de fibras, superior a inferior, anterior a posterior. Función, llevar la mandíbula hacia arriba y hacia adelante. ¿Sí?
fascículo posterior o profundo, fascículo posterior o profundo, cara lateral, borde inferior, cara medial, de la parte posterior, de la apófisis cigomática del temporal. Cara lateral, borde inferior, cara medial, de la parte posterior, de la apófisis cigomática del temporal. Inserción, rugas maceterinas superiores, Dirección de fibras de superior a inferior, ¿sí? Ligeramente, muy ligeramente de anterior a posterior, pero este es principalmente de superior a inferior. Función, llevar la mandíbula hacia arriba en cierre. Este músculo está irrigado por la arteria maceterina. ¿Sí? Que es un ramo de la arteria maxilar interna. Arteria maceterina, que es un ramo de la arteria maxilar interna. ¿Quién lo inerva? Lo inerva el nervio temporomaceterino, ramo del nervio, ¿sí? Mandibular, de la rama mandibular del quinto par, ¿sí? Temporomaceterino, pertenece a la rama mandibular del quinto par, del trigémino. ¿Alguna duda del macetero? ¿No? Bueno, hablemos entonces del temporal. Miren, el temporal. Este músculo temporal tiene tres fascículos. Un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. El fascículo anterior se origina de la fosa temporal en su parte anterior, en donde podemos encontrar a la carilla temporal del frontal, a la carilla temporal del cigomático, ¿sí? A la parte anterior, lateral, inferior del parietal y la parte anterior de la cara externa del ala mayor del esfenoides. Son cuatro orígenes de esta fosa temporal en su parte anterior. Sí, repito, carilla temporal del frontal, la carilla temporal del cigomático, la parte anterior, lateral e inferior del parietal y lo que sería la parte anterior de la cara lateral o externa del ala mayor del esfenoides. ¿Dónde se inserta? En el borde anterior, cara lateral y cara medial de la apófisis pterigoides. Se inserta en el borde anterior, en la cara lateral y la cara medial de la apófisis coronoides, Su dirección de fibras, miren, su dirección de fibras es de superior a inferior y ligeramente de anterior a posterior. Su función es la de llevar la mandíbula hacia arriba y ligeramente hacia adelante, el movimiento de protrusión. Fascículo medio. ¿Sí? Este fascículo medio se origina de la parte media de la fosa temporal. En donde podemos encontrar la parte media del parietal, la parte anterior de la escama del temporal y la parte posterior de la cara lateral del ala mayor del esfenoides. Son los orígenes, ¿sí? La parte media del parietal, la parte anterior de la escama del temporal y la parte posterior de la cara externa del ala mayor del esfenoides. ¿Dónde se inserta? Se inserta en el vértice, en la cara lateral y cara medial de la apófisis coronoides. Se inserta en el vértice, en la cara lateral y cara medial de la apófisis coronoides.
Dirección de fibras. La dirección de fibras es de superior a inferior, ligeramente de posterior a anterior, ligeramente de posterior a anterior. Su función es la de llevar la mandíbula hacia arriba y ligeramente hacia atrás. La función es la de llevar la mandíbula hacia arriba y ligeramente hacia atrás. ¿Sí? Este es el fascículo medio. El fascículo posterior del temporal se origina en la parte posterior de la fosa temporal. En donde podemos encontrar la parte posterior, lateral e inferior del parietal. La parte posterior, lateral e inferior del parietal. La parte anterior y superior de la concha del occipital. Y la parte superior de la porción mastoidea. Perdón, falta un cuarto origen que sería la parte posterior de la escama del temporal. Repito, los 4 orígenes del fascículo posterior del temporal. Sí, la parte posterior, inferior y lateral del parietal. La parte anterior y superior de la concha del occipital. La parte superior de la porción mastoidea del temporal y la parte posterior de la concha, de la escama del temporal. ¿Dónde se inserta? Se inserta en el borde posterior, en la cara lateral, en la cara medial de la apófisis coronoides. Se inserta en el borde posterior, en la cara lateral y la cara medial de la apófisis coronoides. Su dirección de fibras es de superior a inferior, y de posterior a anterior. ¿Sí? Su función es la de llevar la mandíbula hacia arriba, lleva la mandíbula hacia arriba en cierre y movimiento de retrusión, movimiento de la mandíbula hacia atrás, ¿Quién irriga a este músculo? Lo irriga una arteria llamada arteria temporal superficial. Que es un ramo terminal de la carótida externa. Se llama arteria temporal superficial. ¿Quién inerva a este músculo? Lo inervan 3 nervios. El fascículo anterior está inervado por el nervio temporobucal. ¿Sí? El fascículo medio por el nervio temporal profundo medio. Y el fascículo posterior está inervado por el nervio temporomacete medio. Temporomacete fino, los 3, fíjense bien, el temporobucal, el temporal profundo medio y el temporomaceterino pertenecen a la rama mandibular del quinto par, del trigémino. Y aquí tenemos a ese músculo temporal, ahí está. Hablemos del músculo pterigoideo interno, que debe de ser llamado medial. Pterigoideo interno o medial. Su origen, fíjense bien, tiene tres orígenes este músculo pterigoideo interno medial. ¿Sí? ¿Dónde se origina? Se origina en la cara lateral del ala medial. Se origina en la fosa pterigoidea. Y se origina en la cara medial del ala lateral. ¿Sí? Repito los 3 orígenes de este músculo pterigoideo medial: cara lateral del ala medial, fosa pterigoidea y cara medial del ala lateral. ¿Sí? Su inserción es en las arrugas pterigoideas, que se encuentran en la cara interna de la parte posterior e inferior del cuerpo de la mandíbula
y en la cara interna, cara medial, de la parte posterior e inferior, ¿sí? Posterior e inferior de la rama ascendente de la mandíbula. Ahí se encuentran las rugas pterigoideas, ¿sí? En la cara interna de la parte posterior inferior del cuerpo de la mandíbula, y en la cara medial, cara interna, de la parte posterior e inferior de la rama ascendente de la mandíbula. Ahí se encuentran las rugas pterigoideas. ¿Cuál es la dirección de fibras? ¿Cuál es la dirección de fibras? De superior a inferior. La dirección de fibras es de superior a inferior. La dirección de fibras es de anterior a posterior. La dirección de fibras es de anterior a posterior. Y la dirección de fibras es de medial a lateral. La dirección de fibras es de medial a lateral. Su función es la de llevar la mandíbula hacia arriba encierre, hacia adelante el movimiento de protrusión y medialmente en los movimientos de lateralidad. ¿Sí? Dirección de fibras de superior a inferior, de anterior a posterior, de medial a lateral, y llevando a una función de llevar a la mandíbula hacia arriba en el cierre, llevarla hacia adelante, el movimiento de protrusión, y llevarla medialmente en los movimientos de lateralidad. ¿Alguna duda con el músculo pterigoideo medial? ¿No? Me parece perfecto. Que esté completamente claro. ¿Quién lo inerva? ¿Quién lo inerva? Ahorita les doy la inervación de los dos. Tanto del pterigoideo medial como del pterigoideo lateral, sí, los irriga y los inerva en la misma arteria y el mismo nervio. ¿Sí? Ahí tenemos al pterigoideo lateral o pterigoideo externo. Pterigoideo lateral, pterigoideo externo. Fíjense bien, tenemos un fascículo superior y un fascículo inferior. Tenemos un fascículo superior y un fascículo inferior. ¿Sí? El fascículo superior se origina de la cresta esfenoidal lateral. Se inserta en la cápsula, y en el menisco articular. ¿Sí? Su dirección de fibras es de anterior a posterior, y ligeramente de superior a inferior. De anterior a posterior y ligeramente de superior a inferior. ¿Sí? ¿Cuál es la función? Óiganla bien. Siempre hemos aprendido esto mal. ¿Sí? Es la de jalar la cápsula. Jala la cápsula hacia adelante y ligeramente hacia arriba cuando se realiza el movimiento de apertura. No lleva la mandíbula, no llega el menisco, ¿sí? No lleva la mandíbula hacia adelante, ¿sí? Lleva la cápsula y el menisco hacia adelante en el momento de la apertura. ¿Sí? Veamos el fascículo inferior. Tiene tres orígenes. El más anterior es la tuberosidad del maxilar. Primero. El segundo origen, la cara lateral del ala lateral de la apófisis pterigoides. Y el tercero, a este nivel, que sería la apófisis piramidal del palatino. Tiene tres orígenes. Tuberosidad del maxilar, cara lateral del ala lateral de la apófisis pterigoides y la apófisis piramidal del palatino. Inserción, fosita pterigoidea. ¿Dónde está la fosita pterigoidea? En el cuello del cóndilo, en la cara medial del cuello del cóndilo, de la mandíbula. Allí en la cara medial
del cuello del cóndilo de la mandíbula hay una depresión que se llama fosita, no fosa, fosita pterigoidea. Ahí va a llegar a la fosita pterigoidea. ¿Cuál es la dirección de fibras? De anterior a posterior. La dirección de fibras es de anterior a posterior. ¿Sí? ¿Cuál es la función? La función es la de llevar al cóndilo hacia adelante en el momento de la apertura. Llevar al cóndilo hacia adelante en el momento de la apertura. Por eso, cuando nosotros abrimos, los fascículos superiores de los dos pterigoideos laterales deben de llevar a la cápsula y al menisco hacia adelante, ¿sí? Y al mismo tiempo los fascículos inferiores tienen que llevar al cóndilo hacia adelante en el momento de la apertura. Si esto no se lleva sincrónico armónico, entonces el cóndilo pellizca al menisco, ¿sí? Pellizca al menisco. ¿Y cómo lo llamamos a eso? Chasquido. Chasquido. ¿Qué es un chasquido? ¿Un pellizcamiento de quién? Del menisco. ¿Por qué se pellizca? Porque los dos fascículos no están trabajando a la par. ¿Por qué no están trabajando a la par? ¿Por alguna interferencia oclusal? ¿O simplemente porque el cirujano hizo la extracción del tercer molar superior y desinsertó al fascículo ¿qué? Inferior del pterigoideo lateral, y después lo acomodó donde quedó? Pudo haber quedado más corto, más largo, y el trabajo se está haciendo disarmónico. ¿Sí? ¿Qué se tiene que hacer? Relajar toda la musculatura, ¿sí? Y después empezarla a tensar, pero armónicamente. Si nosotros dejamos un chasquido, ¿qué le va a pasar a ese menisco con tanto pellizco? Se va a desgastar hasta que se acaba. Y entonces que empieza a rozar hueso con hueso. ¿Y eso cómo lo llamamos? Crepitación. ¿Sí? ¿Quién irriga al pterigoideo interno y al pterigoideo externo? La arteria pterigoidea. La arteria pterigoidea, ramo de la arteria maxilar interna. Ramo de la arteria maxilar interna. Es la arteria pterigoidea, ramo de la arteria maxilar interna. ¿Quién inerva a estos dos músculos, al pterigoideo medial y al pterigoideo lateral? Lo inerva el nervio. Fíjense bien, así se llama el nervio, Así se llama el nervio. Tiene un nombrezote así, grande. Se llama el nervio pterigoideo, periestafilino y músculo del martillo. Así se llama porque llega a 4 músculos. Ese nervio llega a 4 músculos. A los dos pterigoideos llega al músculo periestafilino, al músculo del paladar, y llega al músculo también del martillo en el oído medio. ¿Sí? Y ahí tenemos a nuestros músculos masticadores. Bastante light, ¿verdad? Esta clase. Bravo. Y así va, así me siento borde. Pterigoideo, periestafilino y músculo del martillo. ¿A quién pertenece ese nervio? A la rama mandibular del quinto brazo. Pterigoideo, periestafilino y músculo del martillo. Y así en ese orden va. Ajá, aunque te equivoques, no pasa nada. Si quieres ponerle nervio o músculo del martillo, periestafilino, pterigoideo, o quieres ponerle... Depende del que me acuerde primero. Sí, tienes medio punto. Un cuarto de punto. Y
es lo que vamos a tener examen en la siguiente clase, ¿verdad? Ay, pero solo de eso. No, calma. Sí. Nos estamos desconociendo. Nos estamos desconociendo.